Buenas noches, mi nombre es Ilebrando Quintero, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Estamos en el laboratorio de Física Electrónica. Presento mi documento y mi número de documento termina en cero, por lo tanto me corresponde sustentar la práctica de rectificador de onda completa. Y dice que el estudiante debe realizar el montaje del circuito de la figura 4 usando el simulador Tinkercad con una frecuencia de 60 Hz y voltaje de entrada de 6 voltios, eh, más el código de la cédula. En este caso mi número termina en cero, el anterior es un 6. Le sumé 6, pues me daba 12, pero solo permite hasta 9. Entonces tomé con 9 voltios las simulaciones. Este es el circuito que nos piden que armemos con un generador. Tiene un puente de diodos, un condensador y una resistencia. Nos piden que conectemos el osciloscopio entre el pin 1 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Bueno, acá pues hice un diseño diferente, entonces estoy tomando el osciloscopio antes del puente de diodos y esta es la imagen que nos muestra el osciloscopio. Es una señal senoidal antes del puente de diodos. Después nos dice que conecte el osciloscopio entre el pin 2 y el pin 4 y dibujemos la señal obtenida. En esta parte pues ya va a estar sobre el condensador. Dejé también la simulación anterior del osciloscopio para que miremos. Esta es la entrada, pues es una onda senoidal. Y ya pues con el trabajo que hace el condensador, al final nos arroja una señal que continua. Y nos hacían unas preguntas sobre el rectificador de onda completa. Dice, si cambia el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Si colocamos un valor del condensador más grande, la señal se hace cada vez más continua. ¿Sí? Si yo aquí esto lo aumento, la imagen cada vez va a ser más continua. ¿Qué papel cumple el condensador en el circuito? Bueno, el condensador es el elemento que es capaz de almacenar energía eléctrica durante el periodo de carga. ¿Qué diferencias existen entre valor pico a pico, valor pico y el valor de la resistencia? El valor pico a pico es el valor absoluto de la onda desde el punto desde el punto más alto hasta el punto más pequeño. Voy a utilizar esta gráfica, sería desde acá hasta acá, de acá hasta acá. Es el valor pico a pico que nos arroja. El valor pico es el valor más alto que alcanza la onda que va en positivo o negativo en alguno de ellos. Este es el valor pico que alcanza acá en el valor negativo y ahí aquí en el valor positivo, el valor pico. El valor de BRMS es el valor de la corriente continua que produce la misma disipación de potencia que la corriente alterna. Para hallarlo se utiliza esta fórmula. Dice que calcule estos voltajes para dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtienen a partir de la señal de salida del osciloscopio. Entonces acá la tenemos. ¿Qué ocurre? Pues hicimos esta medición acá. En la figura 11 se evidencia cómo el osciloscopio presenta la señal de entrada y salida, presenta el voltaje pico a pico y voltaje de un pico, mostrando que la señal tiene todos los semiconductores en la parte positiva, a diferencia de la otra. Y cuando pase por el condensador y se mida el voltaje en la resistencia, es una forma de un rizado que a medida que se aumenta la capacitancia del condensador, se va formando una señal más continua.
Aquí como la medición se hizo antes del condensador, la señal no alcanza a ser continua. Vemos las variaciones que presenta acá. Ese es el ejercicio 1. Para el ejercicio 2 nos piden la aplicación del transistor de BJT. Dice que el estudiante debe desarrollar el montaje de circuito de la figura 5 en el simulador Tinkercad. Este era lo que nos estaban pidiendo, que plasmáramos en Tinkercad. Dice que el estudiante debe variar la fotorresistencia de forma gradual y registrar el comportamiento de la carga motor, evidenciando paso a paso el comportamiento del motor a diferentes valores de la resistencia. Debe tener conectado un multímetro en el motor y la resistencia en todo momento para comprobar los valores de voltaje y resistencia. Entonces es eh, el comportamiento del motor. En la figura 3 observamos cómo al aumentar la temperatura en la fotorresistencia, la rotación del motor se hace más lenta. Por eso acá el resultado es de cero porque no alcanza a registrar el movimiento, se hace muy lenta cuando yo aumento aquí la temperatura. La siguiente parte nos dice que debe realizar el mismo proceso que el inciso anterior para diferentes valores del potenciómetro, teniendo conectado en todo momento eh, multímetros en el motor y en la base del transistor corriente. Entonces, cuando yo muevo el potenciómetro, ya empiezan acá a tener resultados en el multímetro a la salida del motor y aquí en la base del transistor. También ya vemos que arroja, acá está midiendo amperaje. Preguntas de profundización, aplicación del transistor. Nos pregunta qué papel cumple el transistor. Es el que deja pasar la corriente entre el colector y el emisor del transistor. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? La polarización directa del diodo emisor controla el número de electrones que se inyectan en la base, evita que la corriente se vaya por el colector. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Variar la velocidad del motor o variar la corriente de base. Limitan el paso de corriente eléctrica provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. ¿Qué configuración de transistor utiliza un transistor? ¿Qué configuración de transistor utiliza? Utiliza un transistor NPN. Explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor PJT. Es asegurar la corriente de base del transistor. Como cuando no se asegura esa corriente de base, se dice que el transistor está en corto. Y cuando se asegura esa corriente de base, el transistor está en saturación. Listo, muchas gracias.